El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la pastora Zenia Duarte. Estoy casada con Pastor Jonás Fernández y estamos pastoreando en CFN Coacalco. Es un gusto poder saludarles. Hoy me toca el privilegio de darles la meditación y estaba meditando en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Qué te parece si primero oramos y pedimos al Señor que Él hable a nuestras vidas y que nos ayude a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece? Amén. Padre, gracias te doy, Señor, en este tiempo porque tú nos permites meditar en tu palabra. Tu palabra es perfecta, tu palabra es hermosa y sobre todo, Señor, amamos tu palabra porque nos permite conocerte más. Y queremos pedirte, Señor, que cada día tú pongas en nuestro corazón tu corazón, que podamos amar todo lo que tú amas, Señor, apasionadamente tal como tú lo haces, pero que también podamos aborrecer las cosas que tú aborreces y apartarnos, mi Señor, completamente de esas cosas, mi Dios, para no pecar contra ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes de que lo leamos y antes de ver esta meditación, yo quiero que podamos reflexionar cuánto amamos a Dios, porque cuando amamos a una persona nos interesa saber qué le gusta y entonces le damos esas cosas que le gustan porque queremos quedar bien con esa persona, pero también nos informamos de qué cosas no le gustan, pues obviamente para no darle, ¿no?, esas cosas que no le gustan. No, sería como una burla si tú quieres agradar a alguien y le traes, investigas qué no le gusta para regalarle exactamente lo que no le gusta, ¿no? Imaginemos que a una persona aborrece los chocolates, le dan náuseas, le producen vómito, le traen malos recuerdos y entonces en su cumpleaños tú le regalas unos chocolates. Pues obviamente sería como una burla, ¿no? Y sería ofensivo. En cambio, cuando sabemos que algo no le gusta, pues obviamente evitamos darle a esa persona pues algo que no le agrada. Es lo mismo con Dios. La palabra de Dios nos ayuda a conocer quién es Dios. En ocasiones podemos imaginar a un Dios distinto al que realmente es, pero Dios es tan hermoso que Él se da a conocer a través de su palabra. Y me fascina ver la palabra de Dios cuando nos enseña las cosas que Él ama. Por ejemplo, Él ama al dador alegre, Él ama a aquellos que le buscan, Él desea que nosotros le demos nuestro corazón y tantas cosas que nos habla como Dios ama la justicia, como Él ama la verdad, Él ama la misericordia, pero también nos enseña las cosas que no le gustan y es precisamente lo que quiero que leamos. Proverbios capítulo 6, versículos 16, 17, 18 y 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Así es que es bueno, amada iglesia, que nosotros podamos conocer estas cosas, porque cuando amamos a Dios realmente deseamos con todas nuestras fuerzas agradarlo y deseamos con todas nuestras fuerzas también alejarnos de aquellas cosas que a Él no le agradan. Y estamos viendo en estos versículos cómo Él abomina
aborrece, o sea, es algo que no tolera, es algo que no le agrada. Y la primera cosa es los ojos altivos. O sea, Él, a pesar de que es Dios, que es todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, ¿sabes? Él no discrimina a las personas por su estatus social o por su cultura, o por si estudió o no estudió, o si tiene dinero o no, o si es judío o no, si es hombre o mujer. Dios ama a las personas y realmente Él aborrece cuando los ojos altivos están en cualquier persona, pero mucho más cuando están en su iglesia, ¿sabes? Si tú y yo amamos al Señor, debemos de pedir a Dios que Él nos examine y que Él nos muestre si tenemos ojos altivos, o sea, si tendemos a menospreciar a la gente, si tendemos a verla como por encima del hombro, a creernos más que otros, a menospreciar a las personas por lo que tú quieras y mandes. La palabra de Dios nos enseña que Dios aborrece eso. Dios aborrece a las personas que son presumidas, que son orgullosas, que sienten que, bueno, no merecen a nadie y que nadie los merece, incluyendo muchas veces a Dios. Qué triste es a veces encontrar personas que sienten que le hacen un favor a Dios al convertirse, que le hacen un favor a Dios al orar, que le hacen un favor a Dios al discipular, etcétera, cuando, amados, en realidad ese es un privilegio. Tocar las cosas santas de Dios, incluso el poder trabajar con la amada iglesia del Señor Jesucristo en el servicio, en lo que sea, si es limpiando baños, si es recogiendo basura, limpiando sillas, o si es orando por las personas, ministrando a las personas, aconsejándolas, predicando, cualquiera que sea el servicio que estamos dando al Señor. Podemos ver en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, los requisitos tan altos que tenían los apóstoles para que alguien fuera digno simplemente para servir las mesas. Así es que, amada iglesia, el tocar las cosas del Señor es un privilegio, y jamás debemos de tener un corazón altivo a los demás porque ahora soy cristiano, porque ahora soy salvo, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora sirvo, y entonces mirar a los demás como por encima del hombro. Esto es algo que Dios aborrece. La lengua mentirosa. Y fíjate cómo esto se repite un poquito en el versículo 19. Quiere decir que realmente la mentira para Dios es algo que le desagrada en sobremanera. Y bueno, aquí está hablando la lengua mentirosa, pues obviamente una persona que no habla la verdad. Y esto incluye a aquellos que mezclan la verdad con la mentira, o que dicen medias verdades, que ocultan una parte de la verdad. Bueno, esto el Señor lo aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios mismo mandaba al ejército de Israel para poder limpiar la tierra que Dios les había prometido. Pero no era una sangre inocente. Dios en este caso aborrece a aquellos que son delincuentes, que a pesar de que saben que una persona es inocente, y vamos, obviamente delante de Dios todos hemos pecado y todos merecemos morir, pero si hoy como nunca, amados, estamos viendo como los inocentes, hablando incluso de bebés en el vientre, que son completamente inocentes, porque aún la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos es de los niños. Y qué terrible es tanto un papá o una mamá que consiente en quitar la vida de un bebé que se está desarrollando en el vientre, porque aunque para justificar el aborto hoy en día las personas nos digan que es nada más, son células nada más, no tiene todavía vida, no tiene alma, es un producto.
No, porque la palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. Y está comprobado científicamente que un bebé desde las primeras semanas de vida ya se escucha su corazón. ¿Por qué? Porque ya hay vida en ese pequeño bebé. No importa que los demás digan que es un simple producto. Así es que tanto el papá, la mamá, como los médicos y aquellos que intervienen en este derramamiento de sangre inocente, obviamente es algo que a Dios desagrada. Lamentablemente esto es algo que se está legalizando en muchos países, en muchos estados de nuestra propia nación, pero no porque los hombres lo aprueben y lo legalicen, quiere decir que a Dios esto le agrade o que esté permitido. Esto definitivamente es algo que el Señor aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, pensamientos de maldad, que siempre está pensando cómo mentir, que siempre está pensando cómo sacar ventaja, que siempre está pensando cómo maquillar las cosas para sacar un provecho, que siempre está pensando cómo hacer parecer a una persona mal simplemente porque me cae gorda, porque tiene lo que yo quisiera, hay envidia en mi corazón, o simplemente no me cae bien y quiero alejarlo de mi lado, o quiero alejarlo de las personas que yo aprecio, y entonces comienza esa persona a maquinar pensamientos de maldad, o incluso gente que empieza a maquinar cosas para robar o para poder simplemente salirse con la suya, y que parezca como que él es inocente, porque obviamente pues no se va a querer quemar, ¿no?, delante de la sociedad. Él o ella siempre va a querer quedar como alguien que está bien, pero desde antes ya él o ella había pensado todo el plan para poder hacer un mal. Los pies presurosos para correr al mal. O sea, esa inquietud interna que te lleva a una acción, a algo externo, para correr hacia lo malo. O sea, para correr hacia la mentira, para correr hacia el adulterio, para correr hacia la fornicación, para correr hacia amigos que no edifican mi vida, para correr a la borrachera, para correr a la fiesta, que obviamente pues no tiene nada que ver con el Señor, para correr a los negocios que son turbios, etcétera. Este tipo de personas o este tipo de pecados al Señor no le agradan. También dice el testigo falso que habla mentiras. Esto es cuando le dicen, ¿verdad, fulanito, que tú estuviste o que tú viste o que tú estabas ahí cuando pasó esto y aquello? Y un testigo falso es cuando dice, sí, yo vi, yo escuché, yo estuve ahí, yo vi a esta persona que estaba robando, o yo vi a esta persona que estaba haciendo esto malo, cuando en realidad no es verdad. Lamentablemente estábamos en una sociedad en la cual hay personas inocentes que van a la cárcel, personas inocentes que son despedidas de su trabajo, personas inocentes que son en su familia divididas por causa de un testigo falso que habló mentiras en contra de una persona inocente. Y finalmente, el que siembra discordia entre hermanos, o sea, el que siembra esa separación entre hermanos, porque la Biblia nos llama a ser pacificadores, y hay personas que se empeñan en querer hablar mal cuando están viendo que hay una hermandad, cuando están viendo que hay una amistad, que hay bendición, y pareciera que esto les desagrada, que les molesta, que les irrita, y entonces comienzan a calumniar, entonces empiezan a decir cosas que no son ciertas, comienzan a manejar tal vez un poco de verdad, pero distinto, para poner en mal a la persona con su hermano o con su amigo, y así separar a los hermanos. Vemos que esto es desagradable, que Dios lo aborrece.
Así es que, amada iglesia, estemos atentos a todas estas cosas para que estemos lo más lejos posible de todas estas cosas y también para que podamos corregir a los que están bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, sean nuestros discípulos, sean nuestros líderes, sea la iglesia, los que estén bajo tu cuidado o incluso los que estén alrededor de ti. Sabes, no solamente es que tú no lo hagas, sino que no te juntes con aquellos que practican estas cosas. Así es que te animo a guardarlo en tu corazón, que ames al Señor con todas tus fuerzas y que le digas: Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, quiero amar lo que tú amas, y entonces voy a tener mucho cuidado de no caer en estas cosas que a ti te desagradan, y también voy a estar atenta para ver si en mi círculo de amigos o incluso de familia, si alguien hace estas cosas, bueno, pues entonces me voy a alejar. No voy a ser quizás grosero, ¿verdad? Ni me voy a poner ahí a juzgarle ni a condenarle, pero pues bueno, sutilmente y prudentemente me voy a alejar poco a poco, hasta que esa relación obviamente se rompa, porque pues esto no es algo correcto. Si tú tienes la autoridad sobre esa persona para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios al orar, que le hacen un favor a Dios al discipular, etcétera, cuando, amados, en realidad ese es un privilegio. Tocar las cosas santas de Dios, incluso el poder trabajar con la amada iglesia del Señor Jesucristo en el servicio, en lo que sea, si es limpiando baños, si es recogiendo basura, limpiando sillas, o si es orando por las personas, ministrando a las personas, aconsejándolas, predicando, cualquiera que sea el servicio que estamos dando al Señor. Podemos ver en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento los requisitos tan altos que tenían los apóstoles para que alguien fuera digno simplemente para servir las mesas. Así es que, amada iglesia, el tocar las cosas del Señor es un privilegio, y jamás debemos de tener un corazón altivo a los demás, porque ahora soy cristiano, porque ahora soy salvo, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora sirvo, y entonces mirar a los demás como por encima del hombro. Esto es algo que Dios aborrece. La lengua mentirosa. Y fíjate cómo esto se repite un poquito en el versículo 19. Quiere decir que realmente la mentira para Dios es algo que le desagrada en sobremanera. Y bueno, aquí está hablando la lengua mentirosa, pues obviamente una persona que no habla la verdad. Y esto incluye a aquellos que mezclan la verdad con la mentira, o que dicen medias verdades, que ocultan una parte de la verdad. Bueno, esto el Señor lo aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios mismo mandaba al ejército de Israel para poder limpiar la tierra que Dios les había prometido. Pero no era una sangre inocente. Dios en este caso aborrece a aquellos que son delincuentes, que a pesar de que saben que una persona es inocente, y vamos, obviamente delante de Dios todos hemos pecado y todos merecemos morir, pero si hoy como nunca, amados, estamos viendo como los inocentes, hablando incluso de bebés en el vientre,
que son completamente inocentes, porque aún la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos es de los niños, y qué terrible es tanto un papá o una mamá que consiente en quitar la vida de un bebé que se está desarrollando en el vientre, porque aunque para justificar el aborto hoy en día las personas nos digan que ay, es nada más, son células nada más, no tiene todavía vida, no tiene alma, es un producto. No, porque la palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. Y está comprobado científicamente que un bebé desde las primeras semanas de vida ya se escucha su corazón. ¿Por qué? Porque ya hay vida en ese pequeño bebé, no importa que los demás digan que es un simple producto. Así es que tanto el papá, la mamá, como los médicos y aquellos que intervienen en este derramamiento de sangre inocente, obviamente es algo que a Dios desagrada. Lamentablemente esto es algo que se está legalizando en muchos países, en muchos estados de nuestra propia nación, pero no porque los hombres lo aprueben y lo legalicen, quiere decir que a Dios esto le agrade o que esté permitido. Esto definitivamente es algo que el Señor aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, pensamientos de maldad, que siempre está pensando cómo mentir, que siempre está pensando cómo sacar ventaja, que siempre está pensando cómo maquillar las cosas para sacar un provecho, que siempre está pensando cómo hacer parecer a una persona mal simplemente porque me cae gorda, porque tiene lo que yo quisiera, hay envidia en mi corazón, o simplemente no me cae bien y quiero alejarlo de mi lado, o quiero alejarlo de las personas que yo aprecio, y entonces comienza esa persona a maquinar pensamientos de maldad, o incluso gente que empieza a maquinar cosas para robar o para poder simplemente salirse con la suya, y que parezca como que él es inocente, porque obviamente pues no se va a querer quemar, ¿no? Delante de la sociedad, él o ella siempre va a querer quedar como alguien que está bien, pero desde antes ya él o ella había pensado todo el plan para poder hacer un mal. Los pies presurosos para correr al mal. O sea, esa inquietud interna que te lleva a una acción, a algo externo, para correr hacia lo malo. O sea, para correr hacia la mentira, para correr hacia el adulterio, para correr hacia la fornicación, para correr hacia amigos que no edifican mi vida, para correr a la borrachera, para correr a la fiesta, que obviamente pues no tiene nada que ver con el Señor, para correr a los negocios que son turbios, etcétera. Este tipo de personas o este tipo de pecados al Señor no le agradan. También dice el testigo falso que habla mentiras. Esto es cuando le dicen, ¿verdad, fulanito, que tú estuviste o que tú viste o que tú estabas ahí cuando pasó esto y aquello? Y un testigo falso es cuando dice, sí, yo vi, yo escuché, yo estuve ahí, yo vi a esta persona que estaba robando, o yo vi a esta persona que estaba haciendo esto malo, cuando en realidad no es verdad. Lamentablemente estábamos en una sociedad en la cual hay personas inocentes que van a la cárcel, personas inocentes que son despedidas de su trabajo, personas inocentes que son en su familia divididas por causa de un testigo falso que habló mentiras en contra de una persona inocente. Y finalmente el que siembra discordia entre hermanos, o sea, el que siembra esa separación entre hermanos, porque la Biblia nos llama a ser pacificadores, y hay personas que se empeñan en querer hablar mal
cuando están viendo que hay una hermandad, cuando están viendo que hay una amistad, que hay bendición, y pareciera que esto les desagrada, que les molesta, que les irrita, y entonces comienzan a calumniar, entonces empiezan a decir cosas que no son ciertas, comienzan a manejar tal vez un poco de verdad, pero distinto, para poner en mal a la persona con su hermano o con su amigo y así separar a los hermanos. Vemos que esto es desagradable, que Dios lo aborrece. Así es que, amada iglesia, estemos atentos a todas estas cosas para que estemos lo más lejos posible de todas estas cosas, y también para que podamos corregir a los que están bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, sean nuestros discípulos, sean nuestros líderes, sea la iglesia, los que estén bajo tu cuidado o incluso los que estén alrededor de ti. Sabes, no solamente es que tú no lo hagas, sino que no te juntes con aquellos que practican estas cosas. Así es que te animo a guardarlo en tu corazón, que ames al Señor con todas tus fuerzas y que le digas: Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, quiero amar lo que tú amas, y entonces voy a tener mucho cuidado de no caer en estas cosas que a ti te desagradan, y también voy a estar atenta para ver si en mi círculo de amigos o incluso de familia, si alguien hace estas cosas, bueno, pues entonces me voy a alejar. No voy a ser quizás grosero, ¿verdad? Ni me voy a poner ahí a juzgarle ni a condenarle, pero pues bueno, sutilmente y prudentemente me voy a alejar poco a poco, hasta que esa relación obviamente se rompa, porque pues esto no es algo correcto. Si tú tienes la autoridad sobre esa persona para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. O que esté permitido. Esto definitivamente es algo que el Señor aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, pensamientos de maldad, que siempre está pensando cómo mentir, que siempre está pensando cómo sacar ventaja, que siempre está pensando cómo maquillar las cosas para sacar un provecho, que siempre está pensando cómo hacer parecer a una persona mal simplemente porque me cae gorda, porque tiene lo que yo quisiera, hay envidia en mi corazón, o simplemente no me cae bien y quiero alejarlo de mi lado, o quiero alejarlo de las personas que yo aprecio, y entonces comienza esa persona a maquinar pensamientos de maldad, o incluso gente que empieza a maquinar cosas para robar o para poder simplemente salirse con la suya, y que parezca como que él es inocente, porque obviamente pues no se va a querer quemar, ¿no?, delante de la sociedad. Él o ella siempre va a querer quedar como alguien que está bien, pero desde antes ya él o ella había pensado todo el plan para poder hacer un mal. Los pies presurosos para correr al mal. O sea, esa inquietud interna que te lleva a una acción, a algo externo, para correr hacia lo malo. O sea, para correr hacia la mentira, para correr hacia el adulterio, para correr hacia la fornicación,
para correr hacia amigos que no edifican mi vida, para correr a la borrachera, para correr a la fiesta que obviamente pues no tiene nada que ver con el Señor, para correr a los negocios que son turbios, etcétera. Este tipo de personas o este tipo de pecados al Señor no le agradan. También dice el testigo falso que habla mentiras. Esto es cuando le dicen, ¿verdad, fulanito, que tú estuviste o que tú viste o que tú estabas ahí cuando pasó esto y aquello? Y un testigo falso es cuando dice, sí, yo vi, yo escuché, yo estuve ahí, yo vi a esta persona que estaba robando o yo vi a esta persona que estaba haciendo esto malo, cuando en realidad no es verdad. Lamentablemente estábamos en una sociedad en la cual hay personas inocentes que van a la cárcel, personas inocentes que son despedidas de su trabajo, personas inocentes que son en su familia divididas por causa de un testigo falso que habló mentiras en contra de una persona inocente. Y finalmente el que siembra discordia entre hermanos, o sea, el que siembra esa separación entre hermanos, porque la Biblia nos llama a ser pacificadores y hay personas que se empeñan en querer hablar mal cuando están viendo que hay una hermandad, cuando están viendo que hay una amistad, que hay bendición, y pareciera que esto les desagrada, que les molesta, que les irrita, y entonces comienzan a calumniar, entonces empiezan a decir cosas que no son ciertas, comienzan a manejar tal vez un poco de verdad, pero distinto, para poner en mal a la persona con su hermano o con su amigo y así separar a los hermanos. Vemos que esto es desagradable, que Dios lo aborrece. Así es que, amada iglesia, estemos atentos a todas estas cosas para que estemos lo más lejos posible de todas estas cosas y también para que podamos corregir a los que están bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, sean nuestros discípulos, sean nuestros líderes, sea la iglesia, los que estén bajo tu cuidado o incluso los que estén alrededor de ti. Sabes, no solamente es que tú no lo hagas, sino que no te juntes con aquellos que practican estas cosas. Así es que te animo a guardarlo en tu corazón, que ames al Señor con todas tus fuerzas y que le digas, Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, quiero amar lo que tú amas, y entonces voy a tener mucho cuidado de no caer en estas cosas que a ti te desagradan, y también voy a estar atenta para ver si en mi círculo de amigos o incluso de familia, si alguien hace estas cosas, bueno, pues entonces me voy a alejar. No voy a ser quizás grosero, ¿verdad? Ni me voy a poner ahí a juzgarle ni a condenarle, pero pues bueno, sutilmente y prudentemente me voy a alejar poco a poco, hasta que esa relación obviamente se rompa, porque pues esto no es algo correcto. Si tú tienes la autoridad sobre esa persona para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entonces cuando dices, sí, yo vi, yo escuché, yo estuve ahí, yo vi a esta persona que estaba robando o yo vi a esta persona que estaba haciendo esto malo, cuando en realidad no es verdad. Lamentablemente estábamos en una sociedad en la cual
Hay personas inocentes que van a la cárcel, personas inocentes que son despedidas de su trabajo, personas inocentes que son en su familia divididas por causa de un testigo falso que habló mentiras en contra de una persona inocente. Y finalmente, el que siembra discordia entre hermanos, o sea, el que siembra esa separación entre hermanos, porque la Biblia nos llama a ser pacificadores, y hay personas que se empeñan en querer hablar mal cuando están viendo que hay una hermandad, cuando están viendo que hay una amistad, que hay bendición, y pareciera que esto les desagrada, que les molesta, que les irrita, y entonces comienzan a calumniar, entonces empiezan a decir cosas que no son ciertas, comienzan a manejar tal vez un poco de verdad, pero distinto, para poner en mal a la persona con su hermano o con su amigo, y así separar a los hermanos. Vemos que esto es desagradable, que Dios lo aborrece. Así es que, amada iglesia, estemos atentos a todas estas cosas para que estemos lo más lejos posible de todas estas cosas, y también para que podamos corregir a los que están bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, sean nuestros discípulos, sean nuestros líderes, sea la iglesia, los que estén bajo tu cuidado, o incluso los que estén alrededor de ti. Sabes, no solamente es que tú no lo hagas, sino que no te juntes con aquellos que practican estas cosas. Así es que te animo a guardarlo en tu corazón, que ames al Señor con todas tus fuerzas y que le digas: Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, quiero amar lo que tú amas, y entonces voy a tener mucho cuidado de no caer en estas cosas que a ti te desagradan, y también voy a estar atenta para ver si en mi círculo de amigos o incluso de familia, si alguien hace estas cosas, bueno, pues entonces me voy a alejar. No voy a ser quizás grosero, ¿verdad? Ni me voy a poner ahí a juzgarle ni a condenarle, pero pues bueno, sutilmente y prudentemente me voy a alejar poco a poco, hasta que esa relación obviamente se rompa, porque pues esto no es algo correcto. Si tú tienes la autoridad sobre esa persona para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Aborrece. Así es que, amada iglesia, estemos atentos a todas estas cosas para que estemos lo más lejos posible de todas estas cosas, y también para que podamos corregir a los que están bajo nuestro cuidado, sean nuestros hijos, sean nuestros discípulos, sean nuestros líderes, sea la iglesia, los que estén bajo tu cuidado, o incluso los que estén alrededor de ti. Sabes, no solamente es que tú no lo hagas, sino que no te juntes con aquellos que practican estas cosas. Así es que te animo a guardarlo en tu corazón, que ames al Señor con todas tus fuerzas y que le digas: Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, quiero amar lo que tú amas, y entonces voy a tener mucho cuidado de no caer en estas cosas que a ti te desagradan, y también voy a estar atenta para ver si en mi círculo de amigos o incluso de familia, si alguien hace estas cosas, bueno, pues entonces me voy a alejar. No voy a ser quizás grosero, ¿verdad? Ni me voy a poner ahí a juzgarle ni a condenarle, pero pues bueno, sutilmente y prudentemente me voy a alejar poco a poco, hasta que esa relación obviamente se rompa,
porque pues esto no es algo correcto. Si tú tienes la autoridad sobre esa persona para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estar atento, atenta, para ver si en mi círculo de amigos o incluso de familia, si alguien hace estas cosas, bueno, pues entonces me voy a alejar. No voy a ser quizás grosero, ¿verdad? Ni me voy a poner ahí a juzgarle ni a condenarle, pero pues bueno, sutilmente y prudentemente me voy a alejar poco a poco, hasta que esa relación obviamente se rompa, porque pues esto no es algo correcto. Si tú tienes la autoridad sobre esa persona para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para llamarle la atención, hazlo. Y si esa persona no quiere cambiar y quizás está en tu equipo de servicio o algo así, bueno, pues entonces tendrás que dar parte a tus autoridades para que tus autoridades estén enteradas de esta situación y puedan tratar ese problema con la persona que esté llevando a cabo este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Este pecado. Que Dios te bendiga y que esta meditación pueda ser de bendición para tu vida y para los tuyos. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.